Señores, un servidor, Pedro Pérez Patícola, cual la Academia Española limpia fija da esplendor. Pero yo lo hago mejor, y no son ganas de hablar, pues le voy a demostrar que es preciso meter mano al idioma castellano donde hay mucho que arreglar. ¿Me quieren decir por qué, en tamaño y en esencia, hay esa gran diferencia entre un buque y un buque? ¿Por el acento? Pues yo, por esa insignificancia, no concibo la distancia de un presidio a presidio. Mas dejemos el acento que convierte, como ves, las inglés en un inglés y vamos con otro cuento. ¿A ustedes no les asombra que siendo chico y chica, majo y maja, rico y rica, no digamos hombre y hombra? Y no habrá quien no conciba que llamarle firmamento al cielo es un esperpento. ¿Quién va a afirmar allá arriba? Porque la sílaba on indica aumento y extraño, que a un ramo de gran tamaño no se le llame Ramón. Y por esa misma razón, si los que estáis escuchando un buen rato estáis pasando un ratón. Bienvenidos a Hablemos en el Aire, mi nombre es Mayra y junto a Auca y Moncho vamos a transformar esta charla sobre los idiomas en un podcast. Bueno, muchas gracias por nombrar mi nombre en la presentación. Un gusto estar acá con ustedes. Yo soy el Moncho, o Matías, como quieran. ¿Qué tal, Matías? Conocido como Moncho también. ¿Cómo te va? Contanos quién sos y a qué te dedicas. Bárbaro, soy Matías, convivo con Mayra, mi pareja. Nos conocimos gracias a Auca, así que tenemos todo el círculo completito de la relación. Uh-huh. Trabajo en una empresa familiar, hacemos maquinarias, trabajo también en la facultad dando clases de automatización y bueno, hace tiempo que llevo estudiando idiomas, precisamente el japonés. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, contame qué idioma sabés y qué nivel. ¿Solo japonés? Y a ver, hablo el idioma del español. Cuenta como uno, a ver, cuenta como uno. Bueno, lo tomamos. Hablo el inglés, digámosle, intermedio, tratando de ir un poco avanzado, no sé. Y el japonés, digámosle, intermedio, pero tirémoslo para un poquito más abajo. ¿Cuántos años ¿Tenés llevas niveles en japonés? de, por ejemplo, no sé si tenés la letra del CFR del inglés, así, B1, B2, C1, C2? En inglés nunca comprobé, pero creo que vos, Mayra, estabas haciendo algunos cursos con nivel B1, B2, no me acuerdo cuál. Claro, yo estaba más o menos, bueno, en B1, ahí rajando el B1. Así que vos debés estar en B2. Fácil. Está bien, pongámonos ahí, en ¿Y B2. en japonés? Y en idioma japonés hay una serie de exámenes que van de N5 más básico a N1, donde ya te dedicas a ser escritor, Uh-huh. con todo lo que conlleva escribir el idioma japonés. Y yo rendí satisfactoriamente el nivel 4. Bien, Por ahora no me presenté al 3. muy bien. Estás estudiando para el 3. Sí, A veces. sí, veremos cuándo me animo a rendirlo. No, sin duda, debe ser muy intimidante el nivel 3 de un idioma. Es como el intermedio fuerte. ¿Y Mayra? Yo no hablo español. Como sabrán, hablo para el culo en español. Ya mandé una mala palabra. Perdón, mamá. Mi inglés es pedorrísimo. Estuve estudiando bastante el año pasado, pero lo dejé y entonces ahora está chongo. Está ahí entre una 2 y un B1 ahí rajuñando, intentando pasar, pero no. Y estudié 3 años japonés, medio así como 3 o 4 años interrumpido. Tengo lo que sería el equivalente al N5, porque cuando yo di el examen no eran 5 niveles, eran 4. Y el 4 de antes es el 5 de ahora. Y después hubo 800 millones de intentos, que Auca también puede contar, de estudiar juntos. Alemán, esperanto, francés, todo. Sí. Hemos pasado por varios. También me metí un... Vos también. Intenté un poquitito del francés para ver qué onda era. Sí. Y bueno, ahí quedó.
Sí, yo sé inglés, más o menos tengo el nivel de B2 aproximadamente, capaz un poco menos, porque estoy medio oxidado. Alemán estudié en la facultad y aparte fui a Alemania y viví 11 meses y estudié allá también, rendí exitosamente el B2.1 y después tengo pedacitos de idiomas que fui recolectando porque soy un nerd y estudié un montón de eso, así que cuando me hago un tiempo estudio. Y tengo, por ejemplo, un poquito de francés, un poquito de chino, que empecé hace muy poquito, un poquito de otros idiomas y sé como curiosidades de muchos idiomas porque me encanta investigar sobre eso. Buenísimo. ¿Y qué es lo que te gustaría estudiar, Mati? Y si sacamos el japonés, que es por interés personal, tipo gusto de la cultura, gusto de las series animadas y todo eso, eh, tal vez alguno como el italiano, que ya tenga una Ujú, base del español, pongámosle, ujú. cosa de que no sea tan difícil acceder a ese Otro idioma. japonés no, ¿no? No, no, no. Ya con japonés hay mucho. Qué bien. Capaz diría, bueno, meto el chino, pero después de aprender un poquito de lo que son, sobre todo las entonaciones del chino, mejor lo dejamos un idioma oriental y Sí, listo. sí, mejor, mejor. Igual tenés muchos caracteres parecidos, de todas formas. Ah, sí, sí. Mai, ¿qué te gustaría estudiar? A ver, me gustaría estudiar todo, pero soy demasiado vaga. A ver, por ejemplo, el inglés quiero con todas mis fuerzas no entenderlo, mejorarlo, pero no me gusta. Claro. Inglés, no me gustas. Lo odio, no, me gustaría el japonés ponerle otra vez ganas y agarrar algo más fácil como el italiano, por Bueno, a ahí. ver, tienen algo en común y pueden estudiar juntos. Creo que estudiando más de una persona está bueno porque se pueden compartir los conocimientos y pueden hablar durante el día. Sobre todo si también tienen el mismo nivel o aunque sean niveles distintos. Está bastante bueno estudiar con un compañero. Eh, Sí. Algo que hacíamos, que intentamos, era tener los miércoles de inglés, donde No duró nada. yo solo le hablaba en inglés a Mayra y ella hacía lo que quisiera, si quería español o inglés. Y bueno, duró unas semanitas y ahí quedó. Está bueno el intento. Yo también lo intenté en el laburo, pero al final terminaba en los chistes de poner Google Translate y reírse de cómo pronunciaba la máquina y bueno, pasó a ser un meme más que un evento cultural. Así que bueno, se dejó de hacer. Sí, me acuerdo que en los momentos más intensos incluso jugábamos al tabú, pero en todo en inglés. No, eso es re difícil, tenés que tener un re buen nivel. Y pues nos entendíamos. Bueno, a ver, o sea, si haces gestos, obviamente que te entendés, pero normalmente es bastante complicado jugar al tabú. O sea, yo lo jugué en alemán y te juro me costó muchísimo. Me dolió un montón cuando lo Mm. jugué Olvídate. en un bar. Y Sí. vos, Auca, vos querés estudiar todo, ya Yo quiero estudiar sabemos, todo, pero a seguro. ver, mis intereses van fluctuando, sin embargo, siempre quise estudiar, por ejemplo, a saber un idioma de romance, que es español, dos idiomas germanos, que son el inglés y el alemán. Siempre que tuve interés en idiomas de otras ramas, como quiero aprender un idioma Mm, que ni siquiera fuera indoeuropeo, por ejemplo, chino, mm, o no sé, aprender un idioma que me abra la cabeza a pensar diferente, como el finlandés o el árabe o algún idioma de un pueblo originario como nahuatl, quechua y cosas de esas cosas, que son mm, sociedades y culturas tan distintas a las nuestras que es como que tenés que olvidarte todo lo que aprendiste y aprender de nuevo. Eso es lo que más me interesa. claro. Mm, sí, sí. ¿Y alguno que no quieren estudiar ni en pedo? No en particular, creo que si me das algún buen medio lo aprendería. También otra cosa, gran parte de mis intereses se deben a que los medios para aprender son muy interesantes. O sea, es tan interesante ver un contenido que lo quiero aprender. No importa que no me interese el idioma, quiero aprender ese contenido. Y de tipo así, encontré un Mm, curso Claro. buenísimo de sueco. Está genial y te juro, tengo ganas de aprender sueco solamente porque quiero aprender ese curso. Pero ya sé alemán y como Yo no creo, quiero aprender un tercer idioma germano, pero tengo ganas de aprender sueco. yo creo que en ese sentido, si me preguntás uno que no quería aprender o que no me dio interés, era idiomas que se hablaran en un único país o que no estuviera muy Claro, que tenga poca población hablante. población. Claro, mencionamos finlandés. ¿Quiénes los hablan? Y capaz los Sí, sí, finlandeses sí, sí. y nadie más. Bueno, de chico también tuve una especie de crush por el griego. Y sí, el griego se habla solamente en Grecia y en 3 países más, sí. no en ningún lugar. Es muy interesante como idioma, es Mm, muy bueno, pero claro.
acotado el uso que podrías darle. Che, Mayra, ¿qué carancho es un idioma? La entonación. Yo siempre me pregunté, ¿qué carancho es un idioma? Antes de saber qué es un idioma, tendríamos que separar, notar la diferencia entre lo que es una lengua y un idioma. ¿Sí? Una lengua es básicamente un código, un sistema organizado para comunicarnos. ¿Sí? La diferencia con el idioma es que el idioma tiene que ser obligatoriamente hablado en un pueblo o en una nación. Entonces, un idioma siempre es una lengua, pero no todas las lenguas son un idioma, como por ejemplo el latín, Entiendo. que es una lengua y no se habla en ningún país. Claro. Vamos a hacer un repaso en lo que son las familias de las lenguas, ¿sí? Las familias de lengua son básicamente conjuntos de idiomas que derivan de un idioma más viejete, ¿sí? A la que se llama protolengua. Sí. Arcaico o primordial. Actualmente hay aproximadamente entre 6.000 y 6.500 idiomas en todo el planeta. Idiomas, no lenguas. Si lenguas debe haber muchísimas más. Una de las familias de lenguas más importantes, por no decir la más importante, es la indoeuropea, que lo habla aproximadamente el 50% de la población. ¿Sí? De estas derivan algunas que vamos a repasar ahora, que son las itálicas, o también llamadas romances, que es, por ejemplo, el español, como hablamos nosotros, el francés, portugués, italiano, gallego, catalán o rumano. ¿Sí? Todas provienen del latín. Esta familia de lenguas romances también está muy emparentada, aunque no lo parezca, con las lenguas celtas, como el gaélico escocés, el bretón, pero estas están básicamente casi en peligro de extinción. Así es. También tenemos las lenguas germánicas, Auke hablaba hace un rato de esto, que vienen obviamente del protogermánico, que son como el alemán, el neolandés, el sueco, el islandés, el danés, sueco, el noruego y obviamente el inglés. Aunque hay algunos autores que dicen que el inglés está como medio en medio entre las germánicas y las romances, porque tiene mucha relación con el francés. Recordemos, francés, romance. Sí, la realidad es que las islas de Gran Bretaña estuvieron conquistadas y dominadas durante mucho tiempo por un imperio francés. Entonces de ahí el idioma oficial era francés y heredó un montón de palabras. Por eso el inglés se pronuncia tan mal como el francés. Es tan distinta. Sí, es un flor de rejunte. Entonces, de cosas. si hace un estudio del origen de las palabras, la gran mayoría del idioma inglés viene del francés, no viene del latín. Y debido a eso es como es un primo medio lejano de todas las germánicas. Cuando yo aprendí alemán, me di cuenta lo de la parte germánica que tiene el inglés, y es más, te digo que cuando fui a Países Bajos yo leía carteles y los entendía, y no los entendía porque sabía inglés, los entendía porque sabía alemán. Lo mismo con el sueco, hay un montonazo de palabras que es como si te hablaran en portugués, como un acento medio raro. Claro, algo agarrás. Es posible que no tienes el mensaje, capaz, que no tienes la totalidad, pero sabes por lo menos de qué está hablando. Sí. Sabes si tenés que tener peligro en algún lado. Claro, sí. Achtung. Achtung. Eine Kugel kann geflogen, das steht ein Lindenbaum. Está escrita de formas distintas y con sus ortografías y demás, pero la palabra es casi siempre la misma. Sí. A full. Nosotros también nos pasa con el italiano, portugués y todas esas. Además tenemos las lenguas eslavas, que son, por ejemplo, el ruso, búlgaro, polaco, esloveno, checo, toda esa zona de por ahí, ucraniano, bielorruso, que están también relacionadas con las lenguas bálticas, que son el letón y el lituano. Y por otro lado tenemos las lenguas indo-iranías. ¿Sí? Quizás estaría genial después subir un mapita de dónde están ubicadas geográficamente todas estas cosas, porque cuando uno lo empieza a ver te das cuenta de que es bastante geográfica la distribución de los idiomas. Sí, hay una página internet que se llama Proel, P-R-O-E-L, que es como es una página que está en español, que tiene un estudio exhaustivo sobre todas las familias y todas las variaciones y dialectos que hay de los idiomas. Ahí lo estoy investigando un montón, es buenísima esa página. Si quieren saber alguna familia, tienen que chequear eso.
Sí, acá estamos haciendo como medio un resumen Rápido. Sí, súper sí, sí, sí. chiquitito. ¿Sí? En las lenguas indoiraníes podemos separar las indoarias y las iranias. Las indoarias, India, chun chun, está el hindi, urdu, nepali, bengalí y todas que en general tienen que ver con el sánscrito. ¿Sí? Y las iranias, imagino que viene de Sí, Irán. persa, esa zona. Persa, exactamente, Kulu. El griego, el armenio y el albanés son como otras lenguas ahí flotantes que también están medias muertas, como hablamos al principio, del tipo el griego, tipo que lo hablan casi nadie. 10 millones de personas. Eso es todo lo que son las indoeuropeas, que estamos hablando del 50% de la población, un montón de gente. Después están las lenguas sino-tibetanas, que son aproximadamente 1.200 millones de hablantes, ya considerando China es una bocha, Sí. que se habla en China, Tailandia, Birmania, ¿sí? Destacan este grupete de lenguas de lo que hablábamos antes, ¿no? De la acentuación, de la entonación que se le da a las palabras y que por más que sean iguales, una sílaba sea igual, según como lo digas, tienen diferentes significados. Acá Auca nos puede ilustrar sobre el a. Sí. Mamá. Y bueno, están dentro del sino-tibetanas, está el sinítico, que está el cantonés, el mandarín, el Jin, Chang, que son los de toda la zona china, señores, básicamente. Y el birmano-tibetano, que está ahí el tibetano, el birmano, bueno, se llama birmano-tibetano, ¿qué vamos a esperar? Idiomas himalayos, como el Sonka. Otro grupete son las austronesias, que son las que tienen mayor expansión geográfica porque se encuentran casi toda en la zona de Oceanía, ¿sí? Van desde Madagascar hasta la isla de Pascua. Chile, Pascua. ¿Sí? Así que imagínense que medio planeta más o menos. Medio giro del planeta. Es bastante difícil clasificarlas porque, claro, todo arrancó en Taiwán y se fueron por navegantes, se fueron yendo a isla a isla. Entonces es como que todo por ahí tiene medio como un origen común, pero como están tan aisladas, todas se desarrollaron de forma separada. Hay alrededor de 1.250 lenguas en todas esas islitas. Los más conocidos y divulgados, digamos, son el indonesio, el malayo, el habanés, el maorí, ¿sí? Y otro grupo grande, obviamente hay muchos más además de lo que vamos a decir ahora, está la familia de las afroasiáticas, ¿sí? Están las semíticas, bereberes y las chádicas, son las más importantes, ¿sí? Por ahí no hay tantos idiomas como en otros lados, hay alrededor de 300, pero son habladas por alrededor de 400 millones de personas. ¿Sí? Entre las semíticas, están el árabe, el hebreo, ¿sí? Amarico, no sé si se llama amarico, y todas esas están ubicadas en el norte de África. Y las bereberes están como medias dispersadas también en el norte, pero no me acuerdo. Y el idioma es berebere. Sí. No lo anoté. El berebere del pueblo, de ese pueblo, ¿sí? Y las chádicas están básicamente como en el centro de África, bien nucleadas, justo donde la pancita se achica. Claro. Sí. Y ahí está, se hablan en Nigeria, en Níger, en Chad, en Camerún, Burkina Faso. Si no me confundo, el idioma berebere es de la nación a los cuales los españoles los denominan moros. O sea, los moros se llaman a sí mismos bereberes y hablan berebere. Sería como una especie de Marruecos. Claro, La zona claro, norte esa zona, de claro. África. Sí, están bastante como son zonitas, sí. no es un territorio muy grande. Y obviamente dentro de las idiomas afroasiáticas hay otras, que son las custias, las omóticas y las egipcias, que son casi todas lenguas muertas, que obviamente vienen de la época de Egipto, faraones.
Pirámides. Pirámides. Chananananana. Bueno, y después hay otras lenguas que no tenemos tanto tiempo como a explicarlas todas, pero por ejemplo la japónica, las altaicas, las de Níger-Congo, Ameridia, ¿sí? Hay un montonazo Sí. de lenguas, pero acá agrupamos las más importantes. Tengamos en cuenta que no es que la gente se puso de acuerdo y digo, bueno, todos nosotros que vivimos en Indoeuropea vamos a hablar así, sino que los cambios del idioma se fueron desarrollando y estudios posteriores se dieron cuenta que tienen cierto parentesco todas las lenguas que están en Europa con las lenguas que están en la India. Entonces, claro, se denominó un lenguaje indoeuropeo que, a ver, si todos tienen un parecido, tiene que haber un antecesor que les denomine el proto-indoeuropeo. Claro, lo que pasa es que, claro, originalmente por ahí era todo un pueblo y uno dijo, bueno, yo me voy a la miércoles, me voy con mi familia por acá, se alejan, a pesar de que tienen el mismo idioma, al estar geográficamente separados, cada uno desarrolla su lengua por su Va lado. evolucionando. Y con el tiempo va evolucionando, Así es. exactamente. Sí, Y es por eso es que es como una ramificación que se va haciendo de lenguas. y además hay muchos idiomas, o sea, como les contaba recién, esta separación o clasificación se estableció después de que se separaran. Hay idiomas que todavía no se sabe de dónde salieron, como el vasco, el guaraní y no me acuerdo qué otro idioma más de Centroamérica, que no se le encuentra ningún parentesco con ninguna lengua. O sea, el vasco es una isla perdida en el aspecto del lenguajes, el lingüístico. No es que es una isla el País Vasco, pero es un lugar perdido en Europa. No se sabe por qué es así, no tiene ninguna explicación, no se relaciona para nada con ninguno de los idiomas que lo rodean, por muchos kilómetros a la redonda. ¿Lenguaje de señas? No voy a hablar nada del lenguaje de señas. Bueno, por ahí podemos aclarar que el lenguaje de señas, algo loquísimo que yo no sabía, era que no es igual en todos los países. O sea, uno haciendo señas acá habla con un español y por ahí no se entienden. Sí. Sí, el lenguaje de señas Es loquísimo es eso. frecuente que cambie de país a país. Por eso el lenguaje de señas, creo que el más famoso en internet, por lo menos que vi, es el American Sign Language, y cada símbolo tiene su significado según la cultura estadounidense. Sí, hay como un idioma, como que es, no un idioma, hay como unas señas que son internacionales, pero en general, como cada uno se desarrolla en su país, aprende las señas de su país. Básicamente eso. Como que algo se puede entender. Yo creo que debe ser algo parecido como nosotros hablando con un portugués. Claro, una cosa así debe ser. ¿Sí? Una cosa así. Algunas señas son muy parecidas y otras no. Así es. No sé si vas a hablar vos, Sí. Auca, respecto a los idiomas artificiales. Así es, así como las lenguas son patrimonio cultural de una nación o de un pueblo, también hay personas que generan, o grupos de personas que crean sus propios idiomas artificiales. El primer idioma artificial con éxito fue el Esperanto. Fue creado en el año 1887 por un señor que se llama Zamenhof. Su objetivo era aprender un idioma neutral y con facilidad de aprendizaje, con el objetivo de comunicar las cosas. Quería hacer un equivalente al inglés de lo que es hoy en día, pero para cualquier persona del mundo y que sea neutral, que no dependa de una nación. Sí. Tiene algunas particularidades, como que es consistente, por ejemplo, en su pronunciación, no como el inglés. Sí, Y el francés. es consistente en su pronunciación y aparte casi no tiene verbos irregulares. Entonces todas las palabras que terminan no me acuerdo exactamente, pero que terminan en U son sustantivos, y los que terminan en US son plurales de esos sustantivos, y así sucesivamente. Todas las conjuraciones Claro, son regulares, todos No hay excepciones. Claro. Y tiene un montón de particularidades de morfemas, o sea, los pedacitos que se le agregan al final de la palabra, que indican, por ejemplo, Sufijos. que indican, por ejemplo, propiedad de un objeto, como el apóstrofe S del inglés. Se puede hacer otras cosas con el Esperanto, y se puede llegar a decir, por ejemplo, la botellosidad de la regla.
Estaba esperando que digas Sí, eso. sí, claramente. Fue nuestro momento culmine con el Esperanto. Sí, básicamente es como darle las propiedades de otra cosa a otro sustantivo. Claro. O sea, como que la regla tiene las propiedades de una Claro, o botella. sea, ¿cuántas botellas necesitaste para usar una regla reciclable? Una regla que fue reciclada con plástico. Pero más adelante de Esperanto, que si bien se puede decir que falló porque no alcanzó un determinado número de hablantes en el mundo, creo que en promedio es algo de 8 personas por cada millón de habitantes en todo el mundo, o sea, es casi completamente fallo. Y se hicieron otros idiomas Sí. como contramovimientos que trataron de tapar los agujeros que tenía el Esperanto, por ejemplo, la interlingua. Claro, porque una cualidad del Esperanto es que muchas de las palabras, o sea, más allá que tiene una consistencia en gramática y demás, las palabras son como sacadas de la galera. Es aprender un idioma completamente nuevo, desde cero. Básicamente el interlingua es un idioma que resulta como muy sencillo de entender y de aprender para todas aquellas lenguas itálicas de las que habíamos hablado Ok. antes, ¿sí? Las romances, como el español, el italiano, el francés, el portugués, ¿sí? Un mosquito, perdón. Y está muy bueno. Nosotros hemos tenido la experiencia de ver a alguien hablando interlingua y no te digo que entendemos el 100%, pero a un 90% llegamos de El 90 es entender. un montón, es muchísimo para muchísimo, a ver. en un idioma es un montón. Sí, dio la sensación como que las palabras que estábamos viendo o escuchando eran una mezcla en un punto medio entre español, portugués, italiano y francés. Claro. Entonces, está bien, no era la misma lengua, perdón, no era la misma palabra o no era la misma entonación de una palabra de español, pero sabías a Claro, qué iba. claro, exacto. Entendías la idea después de todo. Sí, pero es como mágico. Estaría genial ponerles un fragmento de un pedacito de interlingua para que nos digan si entienden o no entienden. Salute, io mi appella Isabella, io es italiana. Io discoperivo interlingua sex menses retro e io esseva meravigliate della facilitate, della rapiditate con le quali io comprendeva tutte textos scrivite in interlingua. E así io iniziava una ricerca su per l'interlingua, su per suo uso e io discoperiva l'esistenza di numerose societate nate per garantire la diffusione e le conoscenze di queste nuove lingue. Io discoperiva anche l'esistenza di radio interlingua e di panorama di magazzini scrivite in interlingua. Io voglio consigliare a todos di studiare interlingua che può divenire un strumento valido per le cooperazioni internazionali e che può conducere anche alla globalizzazione linguistica. Un salutazione a todos. Y algo que me sorprendió mucho, porque viendo los comentarios de YouTube, yo pensé que alguien que supiera inglés no lo iba a entender. Y había muchísima gente que su idioma es el inglés y lo entendían también. Eso me pareció loquísimo. Sí. Porque claro, al tener tantas cosas del francés, Ujú. de alguna manera lo terminan entendiendo. Así es. La desventaja, obviamente, del interlingua es que solo tenés los idiomas romances. Claro, Un chino lo ve y no claro, hay un entiende. montón de lenguajes y contenido con los lenguajes de palabras que no está familiarizado. El chino generalmente se rodea por inglés y capaz palabras como no sé, amigo no es muy Chinchu. frecuente en el chino. Claro, sí. Pero bueno, a mí me parece como muy copado. Si tipo tenés que ir a viajar y tenés que vas a hacer un recorrido ahí por Europa y podés con un interlingua te Claro, podés comunicar con claro, unos exacto, cuantos. exacto. Claro, en vez de intentar aplicar un portuñol en Exacto. Portugal, le tirás Estudias un poco de interlingua, interlinguañol. que es más fácil de estudiar, me imagino, porque es todo regular y bueno, dale, ahí andás. Está muy bueno, me pareció súper interesante.
Así como también algunos idiomas se crearon con el objetivo de comunicar, otros idiomas fueron creados con el objetivo de generar una cultura. Es conocido el caso de J.R.R. Tolkien, que creó varios idiomas, no solo uno, y después hizo novelas y relatos y cuentos cortos sobre eso, que son todos los idiomas conocidos por la popularidad. Pero no fue el único, sino que también los idiomas de Star Trek son muy comunes. También Juego de Tronos y otros más. Claro, por ejemplo, también de la película Avatar también tenían un idioma que se llamaba Na'vi. Ese también es un idioma artificial. Generalmente se los llama a ese tipo de idiomas como que se les llama idiomas con motivos estéticos o artísticos o lúdicos. Sí, así es. ¿Sabías que desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz? Hacelo desde anchor.fm/Hablemos en el Aire. Bien, curiosidades. ¿Quién quiere empezar con una? En Wikipedia encontré un artículo sobre los verbos irregulares en el inglés y me di cuenta que hay 150 verbos irregulares en inglés, hay 300 en español y hay 900 en italiano. Hey. Yo que los creía los italianos copados. No. Prepárense. Se ponían por de acuerdo con los verbos. Es un pero idioma no. muy irregular, según comparado con español e inglés, ¿no? Por supuesto que hay otros idiomas que son más irregulares todavía. Si encima de ser irregular te gritan, peor. Ay, me encanta que parezca que te están puteando. Ay, Dios mío. Algo que me sorprendió mientras estudiaba idioma japonés es... bueno, para empezar, los verbos en japonés se conjugan. Todos tienen una terminación con la letra U y se conjugan. Y las conjugaciones van entre presente, pasado, tal vez dar una orden, dar un pretérito... el subjuntivo, cuando te lo hacen a vos y demás. Lo que me encontré de curioso es que los adjetivos se conjugan también. Y me quería matar. Cuando jugás uno, cuando conjugás el otro y demás. Básicamente, si en el idioma japonés utilizas el adjetivo al final de una frase, lo vas a conjugar en vez del verbo. Ah, ok. Por ejemplo, el verbo ser se dice desu, lo tenés en pasado como deshita, pero si agarrás por ejemplo y decís una frase que sea esta casa es grande, dirías kono uchi wa ookii desu, siendo ookii el adjetivo grande y des el verbo ser. Ahí está en presente. Ahora, si querés decir que esta casa era grande, vas a empezar kono uchi wa, pero en vez de conjugar des, que sería el verbo, conjugás el adjetivo. Y tenés kono uchi wa ookikatta des. Siendo esta frase... No, perdón. Esta casa es grande en pasado. Y no hay manera de... ¿Cómo mierda conjugás Fue casa grande. en pasado? Hay una parte de la conjugación pero- que está en el adjetivo, no en el verbo. Claro, Claro. el verbo sigue estando en presente. Quilombo. O sea, la casa sigue siendo, pero grande en el pasado. No hay manera de entender eso. Tenés que saber qué es lo que están haciendo en el idioma japonés para pasarlo al español. Claro. Después tenés la negación. Sería, si la casa no es grande ahora, kono uchi wa okikunai desu. Siendo okikunai la forma negada de grande. Si querés en el español, esta casa es, y ahí le tenés que meter el adjetivo negado, quilombo. Esta casa es Ingrande. Claro. ingrande. Esta casa no es grande. Y tendrías la negada del pasado, que es okikunakata. ¿Ves? Esta casa no era grande. Así pasás con un montón de adjetivos que por suerte terminan en i, a diferencia de los verbos que terminan en u, y los conjugás siempre i, kata, kunai, kunakata. Y bueno, más o menos te guías con eso. Pero tenés que estar muy atento a ver qué es lo que se conjuga.
Hay un adjetivo cómico que es atatakai, que es caliente. Mm. Si lo querés poner en pasado, le agregas el katta. Entonces, el final es atatakakata. Te volvés loco con ese en particular. Tiene una pronunciación complicada. Mucha gente me pregunta, pero Auca, el alemán es difícil de aprender. Le digo, no, para nada, al contrario, es re fácil. Sobre todo si sabes inglés, es mucho más fácil porque hay muchas palabras que se parecen un montón. Por ejemplo, perro se dice Hund, y Hund tiene un similar con Hound en inglés, que también es como perro. Ajá. Entonces hay un montón de cosas que si las lees en alemán, es muy probable que haya una palabra en inglés, aunque sea antigua, que como hound en vez de dog, que es la más frecuente, que te pueden ayudar. Y muchas cosas, casi la gran mayoría de las palabras de alemán se compone de varios sustantivos. Por ejemplo, ¿viste cómo existe el sustantivo en español, que es el parabrisas? El vidrio que para las brisas. Y después tenés la cosa que limpia los parabrisas, que es el limpia parabrisas. Bueno, en alemán es igual. O sea, vos tenés guantes de las manos, se dice Handschuhe, son zapatos para las manos. Claro. Un día uno se equivocó y puso sus zapatos en las manos. Claro. No, me estoy poniendo guantes. Claro, son así. Y así se pueden... Y por eso tienen palabras tan largas. Exacto, como Sehenswürdigkeiten, que significa cosas dignas de ver. Y esa palabra que es larguísima, en realidad la lees y automáticamente la aprendés. Capaz no la puedes pronunciar si la puedes leer así, pero... por deducción. Claro, vos ves las cosas que es y ya automáticamente te das cuenta. Tiene un montón de palabras que son como limpia parabrisas. Y es súper claro. Sí. Así es como también se pueden generar palabras únicas que yo considero que es muy descriptivo en muchas cosas. Después les voy a comentar algunas palabras especiales. Bueno, esto de unir palabras para generar algo nuevo me hace acordar mucho a los kanjis, que a veces son como un conjunto de como kanjis más chiquitos. No sé, por ejemplo, el de árbol. El kanji de árbol, si vos pones 1, es un árbol. Si pones 2, es una arboleda. Y si pones 3, es un bosque. Es más fácil así. Así es fácil, por lo menos la idea del dibujo la sacás. Claro. Hay otra combinación que es la montaña. Tenés un kanji que si lo ves parece una montañita con 3 picos. Tenés el fuego, que si lo ves parece como que pusieron 2 palitos y salen unas flamitas desde arriba. Y si pones la montaña de fuego, al revés, fuego de montaña, tenés otra palabra. ¿Qué puede ser? Fuego de montaña, no sé, volcán. Es un volcán, sí. Qué bien. También muy sencillo, o sea, un poco de imaginación tenés que tener, porque hay algunos kanjis que los mirás y decís cómo se les ocurrió que esto está representando, no sé, una oreja, o una persona, o cosas por el estilo. Pero una vez que las sabés, cuando los combinás, se te requeda. Dentro de todo le sacás. Sí, me acuerdo hace un montón de tiempo me contaron una que a los tiburones los japoneses le dicen pez padre. Cierto. No sé si hay alguna manera de compartirlo, pero si alguno quiere meterse un poco en el idioma de japonés de manera divertida, hay una serie que se llama Nihonjin no Shiranai Nihongo. Vamos a dejar el link. Lo dejamos igual el link en la descripción. Eso se puede traducir como el idioma japonés que los japoneses no conocen. Desconocen. Y la historia es básicamente una chica que soñaba ser maestra y se le presenta la oportunidad de dar clases en una escuela. Lo que no sabe es que entra a una clase donde todos los estudiantes son extranjeros de nivel avanzado de japonés. Y ellos conocen más del japonés de lo que ella les puede enseñar. Claro. Y ahí empiezan a armarse todas las situaciones hilarantes que muestra la serie. Una de las cosas que expone la serie es el uso del japonés formal y el japonés, digámosle, super formal, que es denominado keigo. Sería como el japonés
El idioma japonés en el cual vos te pones en una situación muy por debajo de la persona a la que le estás hablando. Honorífico. Para mostrar... Ujú. Honorífico. Exactamente. Para mostrarle tu respeto a esa otra persona. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que aparece que lo podemos poner a 5 niveles de honorífico. Empezando por, este es mi amigo, y le hablo. Si, por ejemplo, queremos decir la frase, esta persona, quien sea que vamos a nombrar, ¿no? Ujú. Está almorzando. Bien. Si lo ponemos para amigos, podríamos decir, kare ga gohan o taberu. Ujú. Y la terminación taberu es súper informal. Ujú. Tipo mi compinche Claro. con el que estoy almorzando. Che, amigo, esa. El che amigo. Entonces, taberu sería el informal más básico. Con mi compinche. Quiero hablar que mi papá está almorzando. Ahí ya le tengo que poner una forma formal. Mi padre está almorzando, algo más que se note. Entonces, otou-san ga gohan o tabemasu. Siendo tabemasu la forma formal. Esa es la que generalmente aprendes apenas empezás. Japonés siempre aprendes esa forma. El formal Claro, vos si sos clásico de extranjero. todos los idiomas. Claro, Ujú. Vos si sos extranjero y le hablas a cualquier persona así, le mostrás que sabés del idioma y lo estás Claro. tratando bien. El nivel otro se va a sentir 1 cómodo. de formalidad de cualquier idioma. Claro. Los 3 niveles que siguen los tenés que aprender cuando estás en una sociedad o en un grupo en el cual vos tenés cargos inferiores. Si hablas con tu superior directo en una empresa, sería, por ejemplo, el superior. Kacho ga ohan o taberaremas. Y el taberaremas es la manera formal a nivel superior de decir que el otro está almorzando. Si vas al jefe de una empresa, digámosle, ya es el bucho, sería para jefe. Bucho ga ohan o otabe ni narimasu. Ya ahí se va cambió alargando. todo, se fue a la verga. Ahí se está, sí, alargando. Y cambiando. Cambió un poco la forma final Le agregó el... y le agrega o, que es un honorífico. Bien. Ahora, si vas a hablar con el presidente, ¿no? Tal vez de tu empresa, tal vez presidente de la nación, o el que quieras, un cargo por encima de todos, el shacho sería para presidente. Shacho ga ohan o meshi agarimasu. Ya es otra cosa. Donde palabra. la palabra meshi agarimas no tiene nada que ver con lo que veníamos diciendo, pero está cambiada para mostrar el nivel más alto Claro. de rango al que le puedes hablar a alguien. ¿Puedo hacer una comparativa con como si fuera un superlativo, por ejemplo? Como te rindo honor al más grande de todos. ¿Puede pasar por ahí? Podría pasar por ahí. Ya tenés que aprenderte palabras nuevas Ah, para hablar al nivel más Ok. alto. Claro, no es el Yo no. mismo verbo, o sea, Lo cambiás. es otro claro, verbo. claro. Qué interesante. Hay unos pocos verbos que cambian. Que no estás en el mismo si no, verbo. usás el... Claro. Si no, usás el nivel inmediatamente inferior, que fue el cuarto que mencionamos. Algo que me pasó estuve un mes en la ciudad de Osaka. Algo que me pasó fue que en el camino de vuelta me fui a la estación de tren a comprar un ticket. Y como no sabíamos muy bien a quién hablarle o cómo pedirlo para llegar al aeropuerto, nos atendió una persona del personal y nos guió. Esa persona nos llevó hacia la boletería y la persona esta le habló al de la boletería utilizando la tercera forma de formalidad. Básicamente dijo Okiakusama ga chiketo o kairaremasu, algo así, si recuerdo bien. Básicamente dijo el cliente a un nivel superior de ellos dos Ujú. desea comprar un ticket de tren. Lo que a mí me llamó la atención es que si entre ellos dos hubieran hablado como amigos, para mí era lo mismo, porque yo soy el extranjero. O sea, está bien, yo conozco japonés y entendí lo que pasó entre ellos dos. Pero ellos dos son amigos entre sí, o si querés, son personas del mismo rango en la estación.
Entonces no necesitaban hablar a nivel superior para mí, porque si yo era un extranjero que no conocía japonés, Claro. ¿qué me iba a dar? Me iba a Claro. dar igual lo que dijeran entre Claro, ellos. che, compañero de laburo, este pasajero quiere comprar Claro. un pasaje. Claro, en japonés podría haber dicho, este pibe quería comprar un Claro. ticket. Claro. Listo. Claro, pero dijo algo como el magnífico cliente que... Claro, me elevaron a mí sin que yo supiera, o para ellos sin que yo supiera, si les iba a entender o no. ¿Qué dijo? ¿Samá? ¿Algo así? Okyaku-sama sería como el señor cliente. Claro. Entonces me hizo pensar, lo tiene muy arraigado en sus trabajos esto. El cliente está por encima y por más que el cliente capaz no entienda el idioma japonés, hay que tratarlo por Bueno. encima de nosotros. Qué cambio de mentalidad. Eso sí, me volvió loco. Lo escuché, me volvió loco. Estaba re contenta yo. Sí, me imagino. Bueno, otra cosa que me sorprendió, bueno, sí, digámosle, se me sorprendió, que apareció en esta serie, es cómo los colores pueden dar sentido de, digámosle, erotismo Ujú. a las situaciones. En el japonés, lo que se menciona en la serie es el momo iro, siendo momo una fruta que se consigue en Japón, que es prácticamente de color rosa, Como un durazno, duraznito. pero más rosado. Ujú. Como el Entonces- kanji, como el emoticón. Sí. Ah, ok. Entonces, una Momo Iro Eiga sería una película de color momo. O sea, una película medio rosita. Y ya sabes en Japón que ahí te vas a encontrar con escenas subidas de tono. Y en la misma serie, como hay extranjeros, mencionan otros colores. Entonces, el color erótico en Estados Unidos. ¿Alguna idea? Yo porque El ya rojo. lo vi. No. Según ¿Y la serie, negro? es otro color. Tampoco. ¿Qué color es? El color azul. En la serie Mira. mencionan que las blue film son las películas azules donde ahí se pone Mirá cachondo vos. el azul. Mirá vos. En China hay un color distinto. Hay una película denominada La felicidad del pañuelo amarillo. Y ya con ese colorcito saben de lo que estás hablando. Entonces, vos ves películas Y a- amarillas, ves porno chino. Vos películas azules, vos ves porno Claro. estadounidense. Qué locura. Tal cual. Son unos pervertidos. Y acá, por ejemplo, Estos japoneses. y acá, cuando queremos hacer un chiste No, subido pero de tono... esto en Estados Unidos le llaman blue films. No, los japoneses dicen que son películas No, pensé que eran los de- japoneses que decían eso. No. Los estadounidenses a sus películas eróticas le llaman blue films. Entiendo, ok. Y los chinos son Películas amarillas. le llaman películas amarillas. Y Claro. nosotros también tenemos un color. Claro, si quieres hacer un chiste subido de tono, ¿de qué color es? Verde. Por Sí, eso, totalmente. es loquísimo. Obviamente. Blow mind. No tiene sentido. Pues, yo tampoco le encuentro sentido. Si me decís que va a ser rojo, está bien, ya voy a tener cuidado porque puede que sea no apto para menores. Pero es verde el chiste, ¿no es? Sí, totalmente. Incluso los viejos que tienen pensamientos así Claro, viejo verde. Claro. son verdes. Claro. Yo tengo unos datos más que hay capacidades o características de algunos idiomas que no se encuentran en muchos idiomas que conocemos. O sea, es cierto, todos sabemos que el español tiene géneros para las palabras, se dice el sol y la luna, pero en inglés es todo igual, es todo the sun, the moon. Sin embargo, hay otros idiomas en el mundo que tienen lo que se llama el fenómeno de la clusividad. Cuando decimos nosotros, o we en inglés, no diferenciamos entre cuando, por ejemplo, decimos nosotros, los que estamos grabando el episodio, nosotros tres, nosotros, todos los que están escuchando y todos los participantes, o cuando yo hablo con Mayra y Mati, pero hablo nosotros, yo y todos mis amigos, yo y todos los oyentes, pero no ustedes dos. Eso es la clusividad, que en español no está distinguido. Hay otro idioma que tiene la dirección absoluta. Este me gusta mucho. No tienen izquierda ni derecha, no tienen arriba y abajo, sino que donde están parados tienen un pie en el sentido de la brújula y el otro es el sentido opuesto. Si están mirando para el este, tienen un pie norte y un pie sur.
Entonces dice, anda 3 cuadras para el pie sur. No te dicen 3 cuadras para la derecha. Qué quilombo. No quiero ir a ese Pero es mucho lugar. más fácil orientarse así. O sea, Sí. nosotros nos retuerce todo el cerebro, pero si vos hablas enfrente de una persona y vos le decís el pie del lado del sur, el tipo sabe qué está diciendo. Entonces tenés que decirle tu pie derecho o mi pie izquierdo. Bueno, pero también no sería lo mismo porque podría decir mi pie. No, porque el sur es para un solo lado, para los dos. Ah, entendí que tenías un pie que le llamaban norte y un pie que le llamaban sur. Donde estés parado, si vos giras 90 grados, vas a tener un pie este y un pie oeste. Depende de donde te pares con la brújula. Ah, pero Ok. todo en referencia a la brújula, ok, no, había entendido cualquier Claro, cosa. claro, sí. Sí, no, me lo explicaba re mal. Pero está buenísimo porque no depende de dónde estés parado. Claro, sí, nosotros. Sino que siempre te refieres a la brújula. Claro. Que nosotros tenemos que decir izquierda, derecha, arriba y abajo. Y hay que marcarles el sistema de referencia. Claro. Tuyo, mío. Y la última, esta es la que más me gusta de todas, es la evidencialidad. Nosotros cuando relatamos algo o contamos algo decimos que bueno, lo vi con mis propios ojos, lo sentí pero no lo pude ver y demás. Hay idiomas que tienen mecanismos dentro de sus partículas, su forma de conjugar los verbos, la forma de modificar los adjetivos, de decir de dónde sacaron esta información. Tienen hasta 12 formas distintas de cómo se enteraron. Por ejemplo, si lo vieron con sus propios ojos, si lo sintieron, pero no lo vieron con sus ojos, si lo infirieron de una información que leyeron o escucharon, si están reportando algo que le dijo otra persona, si lo leyeron o etcétera. Cosas que nosotros tenemos que aclarar con más palabras. Necesitamos más palabras para decir eso. Eso me parece que es espectacular. Claro. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea, porque por un lado está bueno porque tenés mucha especificación. No, especificidad. Eso. Al hablar, pero también tenés que aprenderte más palabras, porque por ahí con... No, lógico, obvio. Pero bueno, a ver, la complejidad del idioma hacen que se vuelvan así. Por eso los idiomas antiguos son más complejos que los modernos. Se fueron simplificando porque la gente no usa 11 Claro. formas verbales en el español. Usa menos. Y así es como el griego antiguo tenía, además de singular y plural, tenía un modo que se llamaba dual. Es el par. Yo tengo un par de zapatos. No se dice zapatos. Se dice 2 zapatos, digamos. Que es independiente de cuando tenés uno y cuando tenés más de 2. O sea, 3 o más zapatos se dice de otra forma. Cuando tenés exclusivamente 2 se dice de una forma particular. Sí, o sea, son complejidades innecesarias uno puede hacer, pero eso le da la Claro. belleza a los idiomas, a hablar de distintas formas y encontrar distintos sentidos. En eso que mencionaste de la experiencia o algo así, en el japonés, si vos ves una tarta delante tuyo y decís directamente el adjetivo oishi, que es rico, se van a mirar raro, porque te van a decir, si no la probaste, ¿cómo sabes que es rico? Claro. Entonces tenés Claro. que decir oishiso, que es, desde mi punto de vista, se ve rico. Después lo pruebo a ver qué pasa. Claro. Qué locura. Es todo un tema muy cultural cultural. eso. Y para tirar el Interesante. último dato por ahí cultural, viste que nosotros en general, en español y en otros muchos idiomas, se habla del Cordero de Dios, ¿sí? Es esta idea del sacrificio y demás, que pasó al momento de tener que traducirlo, que, por ejemplo, los esquimales no tienen este concepto de cordero como un sacrificio, ni esta idea pastoril de que todos siguen como al rebaño. Entonces, Ujú. hubo que encontrar una manera de que ellos entendieran el concepto sin traducir literalmente la Biblia. Entonces, para los esquimales no es el Cordero de Dios, sino que es la foca de Dios. No. Porque para ellos sí tiene sentido la Claro. foca de Dios. Decir el cordero para ellos Claro. no... ¿Qué cordero? No vi nunca en mi puta vida un cordero. ¿Qué es eso?
Claro, no existe la palabra cordero en su idioma, ¿Quién probablemente. En vez de hacer be, hacía Claro. Hablando de no existe una palabra en el idioma, hace poco escuché un episodio de un podcast, que cuenta que la palabra azul en realidad es muy moderna. No se encontraron libros, a ver si recuerdo bien, que tengan la palabra azul que sean más antiguos que el año 100, o sea, el año 100 después de Cristo. Más o menos por esa época se inventó la palabra azul. Antes el mar era de color verde, el cielo era de color, no sé, otra palabra, pero todo lo que era azul tenía otro color. Como con el tiempo el hombre va agregándole palabras a las cosas que ve. Así aparecen los smartphones, las otras palabras de cada cosa que se inventa. Pero además, por ejemplo, el color marino, por ejemplo, se empezó a usar y reproducir hace relativamente poco, cuando pasamos a distinguir un color que está entre el verde y el azul, entre el celeste y el verde. Bueno, el japonés tiene muchos problemas con el verde y el azul. el color azul, nombrado como azul Aoi, en realidad lo que representaba era el nuevo crecimiento o la juventud de algo. Entonces las plantas son Aoi, porque están creciendo, están brotando. Y en realidad el color verde es Midori, y después se empezó a usar verde como color representativo de las plantas, y Aoi se lo llamó al azul que conocemos hoy en día. Pero su significado original era la juventud o el florecimiento de algo. Sí, no son daltónicos cuando leas algo en japonés. Tienen problemitas nomás. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Mati, por venir y participar de este episodio. Te esperamos en el siguiente. A ver, cuando quieras venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Debo decir que me despertaba los domingos en la mañana de grabación y me reía escuchando solo el lado de Mayra. Así que ahora me pareció mucho más cómico de los dos lados estando adentro. Qué bueno. En este capítulo, de forma descontracturada, hablamos sobre la herramienta de comunicación más importante, el lenguaje. Hoy en día, con más medios de comunicación y redes sociales de intercambio, hay más interacción entre culturas, por lo que se vuelve necesario estudiar al menos un idioma para comprender que no todos pensamos igual a la hora de formar palabras. En el próximo episodio vamos a hablar sobre las mascotas. Escucha nuestros episodios desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otras plataformas. Si querés estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, podés encontrarnos en Twitter como @hablemosaire o envíanos un mail a hablemosenelaire@gmail.com. Si querés ayudarnos, deja una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm/hablemosenelaire.